Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar acá y muy en particular a nuestros conferencistas, que algunos de ellos, como Rolando Morelli, aunque a él no le gusta que lo diga, viajaron de muy lejos para podernos impartir su experiencia y sus valoraciones sobre el tema que vamos a tratar hoy, que en mi opinión es uno de los temas más importantes que hemos tratado. No el más importante, ni se aproxima, pero es uno de los temas más relevantes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente un sector amplio del pueblo cubano, del cual los intelectuales cubanos de la época no se sustrajeron, fueron cómplices indirectos o directos del régimen totalitario. Y decía hace un rato que nosotros, en nuestra condición de Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, estamos obligados a decir la verdad, la que nos gusta y la que no nos gusta. Decirlo y decirle a quienes tienen responsabilidades, fuiste responsable. Si esa persona que tiene responsabilidad en un momento determinado asumió conciencia de la misma y tomó una decisión contraria a lo que había estado ejerciendo durante una buena parte de su vida, pues nuestro respeto, nuestra admiración, porque rectificar es de sabio, siempre se ha dicho. Pero hay otros que desgraciadamente nunca escucharon los paredones de fusilamientos, nunca sintieron que un vecino era encarcelado, nunca sintieron que otro vecino tenía que abandonar el país por razones políticas y sirvieron al régimen castrista. Pongo un ejemplo. En Cuba, una emblemática revista como Bohemia inventó la leyenda de los 20.000 muertos. No es que no hubiera habido asesinatos en Cuba, sí los hubo, sí los hubo. Y como decía hace unos días a un amigo, un solo crimen de cualquier bando es más que suficiente. Pero no era necesario crear una mentira tan gigantesca que incidió directamente en justificar al régimen totalitario y a sus abusos en una gran medida. Esa misma revista que proclamó y divulgó cosas que no eran ciertas, los que tienen mi edad lo pueden recordar. Muchas de esas informaciones con los años han sido desmentidas. Esa misma revista sacó en uno de sus primeros números, en el año 59, poco después del triunfo de la Revolución, una portada en la que se perfilaba una imagen de Fidel Castro próxima a la de Jesucristo. Algunos de ustedes recordarán eso, yo recuerdo esa portada. Eso no lo justifica nada. Es cierto que había mucha gente con ilusiones y con esperanza, cosa que es válida, pero mi esperanza no me justifica acabar con tus esperanzas. Y eso es lo que los cubanos debemos aprender. José Martí, de quien recientemente celebramos su aniversario de nacimiento, escribió: solo la verdad nos pondrá la toga viril. Y creo, sin ser religioso, que como pueblo estamos obligados a un profundo acto de contrición que nos aproxime a la verdad y a una conciencia ciudadana a prueba de caudillos. Nosotros, en la década del 30, le decíamos a Fulgencio Batista, el hombre. ¿Lo recuerdan? Aquellos como Ramiro Gómez Barrueco, que era ya adulto en la década del 30. Lo podemos recordar. Y después, en los años 60, se le decía a Fidel Castro, ¿cómo? El caballo. O sea, es como una necesidad biológica de escoger figuras importantes. Y las figuras importantes son importantes por algún motivo, pero son seres humanos con errores y virtudes. Y nosotros no podemos quedar ciegos detrás de nadie, porque cualquiera, coloquialmente hablando, mete la pata.
Esta conferencia está dedicada a la memoria de intelectuales que nunca se dieron al castrismo, de intelectuales que podían estarse comiendo un cable, pero nunca permitieron que el Consejo Nacional de Cultura les pagara sus creaciones, de intelectuales que nunca se refocilaron por estar al lado del comandante en jefe. Intelectuales como Jorge Valls, como Ángel Cuadra, como Iván Portela, como Humberto Medrano, como Gastón Vaquero, Lidia Cabrera, nunca hicieron concesiones. Todos no estamos obligados a luchar, como hicieron Iván Portela, como hizo Ángel Cuadra, como hizo Jorge Valls. Todos no estamos obligados a arriesgar nuestras vidas, pero todos sí estamos obligados en respetar al prójimo. Y algunas de las personalidades como las que voy a mencionar, y si hiero alguna sensibilidad, pido que me disculpen, pero las voy a mencionar. Personalidades como Lisandro Otero, Nicolás Guillén, Eusebio Leal, Cintio Vitiel, Edmundo Desnoe, Santiago Álvarez, Alicia Alonso y muchísimos más no merecen nuestro respeto. El mío al menos no lo tiene. Que no tiene importancia mi respeto, válido también. Pero tengo el derecho a expresar mi opinión en su contra. Porque a mí no se me olvida, y en estos días lo conversaba en un programa de radio con mi amigo Tony Calatayud, a mí no se me olvida cuando aquellos artistas viajaban de Cuba a los festivales internacionales, ustedes lo recordarán, los que veíamos televisión en Cuba, y cuando regresaban, que venían de un viaje a Sochi, me acuerdo de una mujer preciosa que ganó un premio en Sochi y cuando llegó le dedicó el premio al comandante en jefe Fidel Castro. El premio es de tu talento, no era de Fidel Castro. Lo mismo que hicieron muchos deportistas y lo mucho que hicieron muchas personas seducidas, controladas, que por lograr un espacio se entregaron ciegamente al totalitarismo castrista. Todos debemos estar conscientes que ante las dictaduras no se puede ser frívolo. Ante la dictadura hay compromiso, hay obligaciones. Los regímenes totalitarios tienen una gestión de vida o muerte. Por eso siempre tengo presente a aquellos artistas que viajaban a festivales internacionales y le dedicaban su premio, repito, al comandante en jefe o a los deportistas que dedicaban sus medallas a estos mismos sujetos. Estoy seguro, muy seguro, que algunos dirán que no tenían alternativas, que eran la manera de sobrevivir. ¿Saben ustedes quién no tuvo alternativa? Alberto Tapia Ruano, Porfirio Ramírez, esos que murieron en combate o fueron fusilados. Esos sí no tuvieron alternativas. Así que cualquier creador que hoy o en la Cuba de mañana, porque no tenemos duda que vamos a tener una Cuba diferente a la presente, en la Cuba de mañana digan, hago tal cosa porque no tengo más alternativa. Sí, hay una alternativa, cumplir con el deber. Ustedes me perdonan que como maestro de ceremonia me haya extendido, pero lo tenía que hacer. Porque estas son situaciones que muchos de nosotros vivimos, como el entierro del Diario de la Marina, que era un periódico conservador y reaccionario. Por supuesto que lo era. Como cada periódico tiene el derecho a tener la agenda política e ideológica en una sociedad libre, pero no había que enterrarlo y que en ese entierro participara el futuro de Cuba, el estudiantado. Eso no había que hacerlo. Como escuchamos a algunos hablar del quinquenio gris. ¿Qué quinquenio gris? En Cuba siempre fue, para los que estuvieron opuestos al castrismo, un quinquenio negro. Quinquenio gris era para aquellos que estaban próximos al régimen, que en un momento determinado tenían menos libertades, tenían menos espacios, tenían menos derechos. Pero los que siempre se opusieron al régimen
vivieron siempre, como José Antonio Albertini, que escribió su primer libro clandestinamente en Cuba, Tierra de Extraños, siempre estuvieron en un imperio negro con características verde olivo. Vamos a iniciar la conferencia, yo no le robo más tiempo. Vamos a tener nuestro primer conferencista, José Antonio Albertini, santaclareño ilustre, que por razones políticas lleva ya más de 40 años en Estados Unidos, autor de varios libros, en mi opinión, todos magníficos, pero como es lógico, mi juicio está prejuiciado, repito. Tierra de Extraños, A Orillas del Paraíso, Cuando la Sangre Mancha, numerosos libros. Entre ellos, tiene un libro, el único en su clase, dedicado a los huelguistas de hambre en contra del régimen totalitario. Huelguistas de hambre en el presidio político cubano. Ese es un libro que Albertini hizo para el Instituto de la Memoria Histórica. Ha escrito también guiones para varios de los documentales del Instituto de la Memoria Histórica, uno que pronto vamos a presentar, que serán ustedes invitados, que se titula Macasi, Cubanos Combatiendo en África. Ese documental, Albertini hizo ese guión. Escuchemos a José Antonio Albertini con su ponencia. Albertini.